gusta explorar ese tipo de profundidades, ese tipo de cuestiones que están todavía ocultas al conocimiento del hombre, y murieron algunos de ellos. Y no son los primeros tampoco que mueren, amén, pero es bien increíble una noticia de esta magnitud, porque hay personas que arriesgan su vida para conocer algo, aleluya, que no se conoce. Que arriesgan su vida, aleluya, quizá porque su nombre, aleluya, pueda aparecer ahí como los primeros que lo descubrieron. Y entonces yo digo, si hombres allá afuera, aleluya, arriesgan su vida para conocer cosas que están ocultas a nuestros ojos, ¿qué no debería de hacer el cristiano, aleluya, para tener esa revelación de Dios? ¿Qué no podría ser un hombre que tiene fe, un hombre que cree en Cristo, una mujer que se dice salva? ¿Qué no podrían hacer ellos para que lo que está oculto de Dios, amén, pueda serles visible? Así que esta tarde, aleluya, terminaremos con este tema del Dios revelado. Y para esto quiero, aleluya, que miremos la Biblia en el libro de Génesis. Y voy a hablarte hoy va a ser corto, así que ponga mucha atención. Quiero ganarle a su sueño. ¿Cómo ve? Ya unos vienen cansados, a otros nos da el mal del sueño, ¿no? Y venir a la iglesia por la tarde como que, ay caray, yo ya esperaba sentarme a ver la tele, ¿no? Pero siempre Dios tiene algo especial para nosotros cada día que se predica su palabra. Así que hoy vamos a terminar este tema con tres cosas, aleluya, muy importantes, amén, respecto a la revelación. Y en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 14 al 16, vamos a leer para ver qué dice la Biblia ahí. Génesis, capítulo 6, versos 14 al 16. ¿Está ahí? ¿Sí está ahí? Amén, dígame un amén. Que yo diga, está despierta la iglesia. Dice la palabra de Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias. La gloria y la honra es para usted, mi Dios. Le ruego que su palabra de esta tarde, Señor, pueda iluminarnos, que su palabra pueda alumbrar a nuestros pasos, mi Dios. Que esta tarde, Señor, su Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros y tocar nuestras vidas, Dios. A usted toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y que su voz, mi Dios, no se apague en medio de su pueblo, Dios. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo en Génesis capítulo 6, pero ahora el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, hermano, cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de que Dios nos muestra, cuando hablamos de que Dios, aleluya, busca, amén, traer, amén, ese secreto y ponerlo a la luz del corazón del hombre, nosotros tenemos que entender algunas cosas. Cuando nosotros miramos esta porción del Génesis y miramos, amén, a Dios dándole una instrucción a Noé, para nosotros pareciera, aleluya, algo que habría que brincarnos, amén, cuando leemos. Algo que no tiene relevancia el saber la anchura, la altura y saber de alguna manera, amén, la perfección de la construcción de algo. Pero lo que tú y yo tenemos que entender esta tarde, hermano, es que
Dios, amén, ha decidido traer un diluvio para la destrucción de la carne, para que todo lo que respire, aleluya, sea, aleluya, destruido. Pero Dios mira en un hombre gracia y decide revelarle, hermano, aleluya, la perfección de una construcción. Y esta perfección y esta construcción, hermano, lo que nos hace ver es que Dios revela la forma en la que el ser humano puede salvarse. Es que Dios revela, hermano, amén, que el hombre solamente puede recibir, amén, perfectamente la instrucción de parte de Dios para hallar la salvación de su vida. Que la revelación de la palabra, hermano, siempre está adherida a las cosas eternas. Que la revelación de Dios, hermano, tiene que ver con la conservación de la vida de su pueblo. Que Él busca revelar para que el pueblo pueda preservar la vida. Así que lo que hace Dios, hermano, no es solamente dar una instrucción general. ¿Sabes qué? Haz un arca. Y si Dios hubiera dado una instrucción tan general, es como si yo te dijera, no sé, X, ¿no? Pero búscate un trabajo. ¿Cuántos de aquí consideraríamos buscar un trabajo que nos permita venir a la iglesia? Normalmente si dices, búscate un trabajo, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que pensamos? ¿En qué? Perdón. ¿Cuánto voy a ganar? No me importa el horario. Usted dígame cuánto voy a ganar. Así que Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? Hazte un arca. ¿En qué habría pensado? Quiero que pienses esto, hermano. La visión de un hombre, vamos a pensar que tú y yo somos Noé. Y Dios nos da la instrucción, hazte un arca. Nuestra visión, ¿de qué tamaño hubiera alcanzado? O nuestra visión, ¿a qué tamaño nos hubiera llevado a hacer un arca? ¿Tú hubieras pensado en que cuando hicieras un arca tenías que hacer un piso para que cupiera una jirafa? ¿O que el piso soportara el peso de un rinoceronte o de un elefante? ¿Hasta dónde puede llegar la visión de alguien que tuviera una instrucción a medias? Es que Dios, hermano, lo que está haciendo es decirle a Noé, hazte un arca, y le revela el cómo debe hacerla, el dónde debe estar una ventana, de qué lado va a ir una puerta, de qué tamaño debe de ser. Porque es Dios, hermano, quien busca darnos, aleluya, la perfección de las cosas. Y lo que a ti y a mí nos toca hacer es lo que hizo Noé. Y Noé hizo todo conforme a todo lo que Dios le dijo. Todo estuvo, hermano, aleluya, en la perfección de una construcción, aleluya, que venía del arquitecto divino. Que Dios, hermano, no lo dejó a que Noé tanteara las medidas. No lo dejó a que Noé pensara de qué tamaño. Y esto es importante entenderlo, porque cuando Dios ha pensado en la salvación del hombre, Él pensó, hermano, en la medida perfecta, en el pago exacto de cada uno de nosotros. El arca en el Antiguo Testamento tiene ese simbolismo, el simbolismo de Cristo, aquello que logra salvar. Y es que así es como funciona la revelación. Dios está buscando, hermano, revelarte las cosas con una instrucción para que nuestra salvación, hermano, no dependa de nuestra visión, no dependa de mi alcance. Y todos sabemos que la construcción de esta arca, por sus dimensiones, tardó décadas. Pero no importa cuánto habría que tardar, el diluvio no vino antes de que el arca estuviera terminada.
Cuando Dios nos revela algo, hermano, los tiempos de Dios, aleluya, se harán perfectos para que la visión y la revelación, hermano, junto con lo que hagamos nosotros puntualmente, puedan, aleluya, engranarse en ese destino que Dios tiene para nosotros. Eso es importante mirarlo y observarlo. Que la revelación siempre va a estar involucrando que yo viva de una manera salva. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Versículos, voy a leer del 1 al 9. Jehová, escuche bien, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Lo que está Dios revelándole a Moisés es la construcción, hermano, aleluya, de un tabernáculo. Lo que Dios está, aleluya, a punto de descubrirle a un hombre es, hermano, aleluya, la construcción de algo, aleluya, donde Dios pueda morar. Y esto es importante entender, porque lo que hace Dios es decirle: sabes, tú tienes, amén, que pedirle al pueblo que traigan esta serie de objetos, esta serie de elementos, porque cada una de ellas será parte de un diseño que estoy por mostrarte. Estoy a punto, aleluya, de darte las especificaciones para crear un tabernáculo. Aquí mismo, hermano, pero en el versículo 10, donde sigue, este es algo importante entender. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura 1 codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Lo que está diciendo el Señor, hermano, y lo que está haciendo Él, es que Él, en la revelación, para que el hombre pueda hacer un tabernáculo, está primero considerando su divinidad. Harás para mí. Primero tienes, aleluya, que atender a las cosas del reino. Primero tienes que aprender a amarme a mí. Y entonces el Señor, hermano, dice: pero después de que haya un tabernáculo, tiene que haber también un arca. Y el arca, hermano, aleluya, se iba a construir con un fin, con la idea, aleluya, de que todo comenzara a partir de la construcción de un tabernáculo para poner un arca, y entonces, aleluya, poder establecer un lugar santísimo. Esto pareciera nada a nuestra vida cristiana y pareciera que no tiene un objeto, aleluya, en el cual nosotros pudiéramos trabajar para ponerlo por obra en nuestras vidas. Es porque quizá este tipo de lecturas muchas veces parecieran, aleluya, que no tienen más que diseños. Pero la realidad es que tenemos que entender, hermano, que la revelación de Dios sobre el hombre, aleluya, ha sido en esta porción de tal manera que el hombre pueda tener un lugar de reunión, pueda tener un lugar, aleluya, donde ofrecer sacrificios a Dios, donde el hombre, hermano, pueda experimentar
que trata con un Dios santo y que no puede entrar a su presencia nada más así porque sí, que el hombre necesita tener un estilo de vida para venir y entrar ahí. Lo que Dios está haciendo, hermano, aleluya, con este hombre Moisés es revelándole cómo se ha de hacer cada cosa que estará en el tabernáculo, cómo ha de ser cada cosa, aleluya, con la cual él va a tener, hermano, una comunión. Y es que si tú y yo no empezamos a comprender, hermano, que la revelación, amén, tiene instrucciones para que sepamos cómo hemos de interactuar con Dios. Si tú y yo no sabemos interactuar con Dios, si tú y yo no sabemos orar, si tú y yo no sabemos ayunar, si tú y yo no sabemos leer la Biblia, si no sabemos hacer cosas tan básicas como eso, entonces la relación queda coartada. Es una relación, hermano, que no puede producir ningún cambio. Quiero que pienses un poquito si es que alcanzas a tener este conocimiento. Quiero que te imagines qué sería del pueblo de Israel sin el tabernáculo. ¿Qué sería del pueblo de Israel, hermano, sin esa arca? ¿Qué sería del pueblo de Dios, hermano, si no tuviera un lugar, aleluya, para el sacrificio? Porque tú y yo sabemos que tiempo atrás lo que llegaban a hacer era levantar altares de pura piedra y ahí sacrificar, pero todo el tiempo fue errante. Y lo que Dios está haciendo es estableciendo algo fijo. Lo que Dios está revelándole al hombre es: todo lo tendrás que hacer conforme yo te lo digo, porque es ahí donde mi presencia va a estar. Entonces, la iglesia necesita comprender, hermano, que Dios se revela para que nosotros podamos entender y disfrutar su presencia. Si se revela para salvación, también se revela para comunión. Es por eso que la Biblia nos da enseñanzas, aleluya, quizá sin tener tanta emoción o referencias bíblicas que no parecieran importantes, pero son muy importantes porque el diseño del tabernáculo no fue, hermano, una propuesta de hombre. El diseño del lugar donde Dios vendría y visitaría a su pueblo no era la concepción, aleluya, de una idea humana. No estaba Dios, aleluya, planeando que a un hombre se le ocurriera algo. Es que la revelación, hermano, termina, aleluya, estableciendo cosas que tienen que ver, aleluya, con el reino de Dios a un nivel divino. Hoy no estamos en esos tiempos. De hecho, el arca, aleluya, ya no está. Todos lo sabemos. Y mira lo que dice Primera de Crónicas. Porque si hubo un arca y si hubo un tabernáculo, mira lo que también hay en la Biblia. Y todo, escúchame bien, el arca, el tabernáculo, fueron cosas inspiradas por Dios. Primera de Crónicas. Y cada uno tiene su porqué. Primera de Crónicas 28. Versículo 19. Primera de Crónicas 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Estamos hablando en el contexto de que viene la sucesión de David y tomará el reino su hijo Salomón, pero David tiene ya, hermano, aleluya, los planos del templo, quiere que se haga un templo. Antes de esto, escúchame bien, no existía un templo. Y el templo que se hace, dice David, todo esto se me reveló, Dios me lo hizo entender y todo está trazado por Dios. Así que lo que hace David, hermano, aleluya, es igual. Juntar al pueblo y el pueblo da voluntariamente, pero hay algo importantísimo en la revelación que Dios le da a David, que Dios le da a Moisés y que Dios, hermano, le da a Noé. Que no importa cuánto pueda dar un hombre, ese hombre no tiene injerencia para cambiar el plan de Dios.
Y esto es importantísimo, hermano, porque yo conocí una iglesia que todavía existe, en donde las personas que más dan tienen injerencia para tomar las decisiones, que lo que les da un lugar dentro, aleluya, de ese modelo eclesiástico de autoridad en el que viven está basado en quién da más, en quién puede, aleluya, sustentar la obra de mejor manera a nivel económico. Y lo que yo veo en la Biblia es que no importa si traes oro o una piel de tejón, no importa, porque el plan es de Dios, porque el que revela cómo han de ser las cosas y cómo se han de hacer, y el que traza los tiempos y los cómo, sigue siendo Dios. Así que cuando Dios nos revela, hermano, nuestro plan queda en segundo término. Cuando Dios nos revela, hermano, aleluya, nuestra importancia pasa a segundo término. Cuando Dios, hermano, es el que dice cómo se han de hacer las cosas, todos y cada uno de la iglesia, todos y cada uno de su reino en este mundo necesitan alinearse a ese plan divino. ¿Para qué? Para que no fallemos. ¿Para qué? Para que no lo haga yo a mi manera y el arca se hunda en el día 20. ¿Para qué? Para que cuando haga el tabernáculo, Él venga y nos visite. ¿Para qué? Para que cuando se haga el templo, entonces se llene de nube y de la presencia de Dios y podamos glorificarlo, exaltarlo y reconocerlo. Es importante mirar que Dios, hermano, reveló cosas en el Antiguo Testamento con el fin de que el hombre pudiera ser salvo, de que el hombre pudiera tener comunión con Él y de que el hombre pudiera adorar, aleluya, en un lugar. La iglesia, hermano, no ha sido trazada por visión del hombre. Las personas que atacan la fe creen que la iglesia, hermano, aleluya, es un diseño de hombres. Pero como lo dijeron también los hombres en el Nuevo Testamento, hermano, un hombre sabio dijo: hey, no estés contra la iglesia. Si esto no es de Dios y esto es de hombre, se va a difuminar, se va a perder. Pero si tú estás en contra de esto, no sea que te halles peleando contra Dios. Y sabes, hermano, la iglesia tiene más de 2000 años subsistiendo y ha pasado, aleluya, después de Cristo, por tiempos, hermano, totalmente difíciles y complicados. Hombres, muchos hombres han muerto por el evangelio. Muchos hombres, hermano, han dejado sus sueños a un lado para cumplir la revelación de Dios. Porque cada uno de esos que acabamos de leer tuvieron, hermano, que entregar algo para llevar a cabo esta revelación. Cada uno de estos tres ejemplos que hemos visto tuvieron que hacerlo al pie de la letra. La revelación de Dios no es cuestionable. La revelación de Dios, hermano, no se puede traer a un juicio humano para ver si Él tiene razón o no. La revelación de Dios, hermano, no puede filtrarse por la lógica de nosotros. La revelación de Dios tiene que cumplirse, aleluya, sin importar cuánto cueste. ¿Estás aquí? Yo no sé qué costó más, si a un hombre hacer un arca de esas dimensiones o a unos hombres construir un templo de estas dimensiones. O a los hombres que hicieron el templo, o a aquellos que tuvieron que fabricar en oro querubines y hacer un arca y pasarle maderas de acacia y poner las tablas, aleluya, de los mandamientos y hacer una serie de cosas perfectas. Pero todo estaba trazado. Así que lo que tú y yo tenemos que aprender, hermano, de la revelación de Dios, amén, es que la revelación siempre será perfecta para nuestras vidas. Que la revelación, hermano, sí, quizá nos vaya a demandar más de lo que pensábamos dar, pero nunca más de lo que podamos dar. ¿Sí se entiende? La revelación sí te va a exigir más de lo que tú piensas dar, pero jamás te pedirá más de lo que puedas dar. ¿Sí se entiende eso? Porque vuelvo a Noé. Quizá él pensaba hacer una lanchita, pero Dios le dijo: no, no una lanchita, no, quiero un arca de tantos codos, de tanta altura, de tanto largo, porque eso sí lo puedes hacer.
Y tardó muchos años, pero pudo hacerlo. A los hombres se les pidió que trajeran cosas, hermano, porque se iba a hacer algo. Hay un versículo que dice, aleluya, dice, vamos, y lo dice Salomón, dice, vamos a hacer todo esto y vamos a traer todo esto porque esta obra no es pequeña, refiriéndose a la creación del templo. Y un templo que tú sabes que fue invadido, y un templo que tú sabes que fue saqueado, y un templo, hermano, que lo convirtieron en ruinas, que incluso en los tiempos de Cristo se convirtió en mercado. La visión de Dios, hermano, necesita tener perpetuidad en cada uno de nosotros. La visión de Dios, hermano, necesita hacer que la iglesia siga avanzando en este mundo, hermano, que es un mundo contrario a la visión del evangelio. El reino de Dios busca, hermano, revelarnos las verdades que hacen que la iglesia siga siendo firme. Sin revelación, hermano, el pueblo terminaría haciendo lo que bien le place, lo que bien le parece, lo que su naturaleza dicta. Pero cada revelación tiene su instrucción perfecta. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Como a veces lo comentamos aquí, ¿qué sería si hubiera puesto la ventana más abajo del arca? ¿O qué sería si en lugar de querubines hubiera hecho otra cosa en el arca? ¿O qué sería, hermano, aleluya, si en vez de poner un lugar santísimo adentro lo hubiera puesto afuera? Y podríamos tener muchas suposiciones de la vida de los hombres desobedeciendo a una visión. Pero lo glorioso de eso, hermano, es que no hay que suponer, porque los hombres hicieron perfectamente la voluntad de Dios, que los hombres, hermano, aleluya, pudieron adherirse al plan que Dios les había revelado de la construcción de cosas muy significativas en el Antiguo Testamento y que lo siguen siendo para nuestras vidas en este 2026. Que si no hubiera sido, hermano, aleluya, por el esfuerzo de hombres a obedecer a la visión, la misma humanidad hubiera perecido, hermano, aleluya, después de haber sido creada. Pero gracias a que un hombre, aleluya, se esforzó años de su vida, se pudo mantener un remanente, y de ese remanente tú y yo estamos acá. Que gracias, aleluya, a que hombres estuvieron dispuestos a traer lo que había en sus casas o lo que tenían en sus bolsas, oro, plata, oro, cobre, azul, pieles de tejones, pieles teñidas de rojo, telas, hermano, de seda, etcétera. Se pudo hacer que Dios siguiera visitando al pueblo porque hubo un tabernáculo, porque hubo un arca. Y que gracias a aquellos hombres en los tiempos de David que también trajeron para hacer, se forma el templo donde los hombres se comienzan a adorar, donde los hombres comienzan a entender que se necesitan reunir para glorificar a aquel que es su Dios. No hay revelación pequeña y no hay instrucción que tenga que ser olvidada cuando Dios se nos revela. Cierra un momento tus ojos y medita un poco esta noche o esta tarde más bien. ¿A qué es de nosotros? ¿O qué es de aquella instrucción que Dios te ha dado en revelación? ¿Qué ha pasado, hermano, aleluya, con nosotros cuando viene Dios en revelación y nos anima a hacer algo? ¿Qué pasa cuando Dios, hermano, es tan claro para nuestras vidas? Porque lo que Dios está buscando es que la iglesia pueda, hermano, aleluya, seguir teniendo el factor de salvación, el factor de adoración y el factor de comunicación con su Dios, para su Dios y por su Dios. Que hoy cada uno de nosotros, hermano, no está, aleluya, no está fuera del plan de Dios para recibir revelación. Que cada uno de nosotros, hermano, necesita recibir de Dios la instrucción perfecta para seguir adelante, la instrucción perfecta para construir, para hacer, para movernos.
Dios está en un plano, hermano, muy diferente al nuestro. Y su revelación siempre exigirá más de lo que quieres dar, pero nunca más de lo que tú puedas hacer. Así que esta noche quiero llamarte al altar para que hagas un compromiso con Dios de obediencia a todo aquello que Él te revele a través de su palabra, que Él te revele cuando estés en oración, que Él te revele cuando estés en tiempo de ayuno. Hoy quiero hacer un llamado a la iglesia para decir: Señor, cuando tú vuelvas a hablar a mi vida, yo voy a obedecer en el sentido estricto de lo que tú me solicites. Yo quiero hacer un llamado claro a una obediencia, hermano, no a hombre, sino al mismo Dios que envió a su Hijo a morir por ti. Quiero, aleluya, que busques tener un compromiso con Dios de obediencia a lo que Él mismo ponga en tu corazón. Así que si estás aquí y Dios te pide un arca, no dudes en hacerlo. Así que si estás aquí y Dios te pide, aleluya, que puedas levantar un tabernáculo, no dudes en hacerlo. Así que si estás aquí y Dios te dice: construyamos un templo, no dudes en hacerlo. Porque Dios sabe, aleluya, que Él te ha dado lo que necesitas para seguir al pie de la letra su palabra. Vamos a adorar a Dios. Y quizá, aleluya, esta noche sea una noche donde Dios ponga su espíritu que nos ayude a comenzar a obedecer en todo lo que Él nos ha hablado. Que podamos volvernos en obediencia a lo que Él nos muestra personalmente. Vamos a adorar a Dios y el altar está abierto.